Bueno, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Estamos batallando un montón para arrancar la semana. Hoy, muy lunes 9 de mayo del 2022. Bienvenidos sean todos a la clase de libros históricos del Antiguo Testamento. Este, bueno, la verdad que es una alegría saber que Dios nos ha dado la oportunidad del descanso, del disfrute y de un fin de semana muy bendecidos. Los que estuvieron conectados a la conferencia del diplomado, fue un gran desafío el que el Señor nos ha planteado a los que guardamos el día de reposo. Y, y el gran desafío ahora es realmente encontrar la recreación, volvernos a crear, que eso lo planteamos un poquitito en la visión del Pentateuco, cuando hablamos de la creación, ¿no? Y hablamos de que el sábado es un tiempo de reconexión, donde volvemos a nuestras raíces, ¿no? Donde volvemos a nuestra esencia, donde volvemos a quien nos creó. Entonces, el hecho de que el sábado se haya colocado en los fundamentos creacionales, lo coloca muy fuera de una propiedad exclusiva de una nación. Porque vieron ahora que uno de los grandes argumentos que tiene el mundo evangélico para no guardar el sábado son dos. El primero es que hoy el sábado ya no debe guardarse porque era solo para el pueblo judío, solo para el pueblo de Israel. Y entonces colocan la guarda del sábado, ¿no? Y la encierran solamente a la ordenanza de un pueblo. Nosotros estamos viendo ahora en la literatura antigua que el pueblo de Israel realmente como tal, como nación, se va a constituir hasta que conquista la tierra prometida. Realmente hasta ese momento, Israel va a luchar por forjar una identidad, ¿no? Una identidad como pueblo, como raza, como nación, eh, e incluso la misma identidad de Israel no será homogénea, ¿no? Por lo tanto, la guarda del sábado será de manera diferente en cuanto los reinos se van a dividir. Entonces, uno de los argumentos que se tiene es que el sábado es una ordenanza, es una observancia que le permitía solamente al pueblo de Israel. Bien, conociendo la literatura sagrada, nos damos cuenta, ¿no? De que vemos evidencia de que el sábado ya se celebraba, se entendía, incluso antes de que Israel fuera pueblo. En el mismo capítulo 19, 18, 19 del Éxodo, este, si no es que antes eh, ya había una prescripción que tenía que ver con guardar el sábado para no recoger más, capítulo 16 del Éxodo, recoger más maná de lo acostumbrado entre semana, pero el viernes tenían que recoger doble porque el sábado era para el Señor. Entonces, vemos que ya hay observancia del sábado antes de que Israel sea como tal, ¿no? Y lo más importante es que el sábado no es colocado en los fundamentos creacionales, cuando no hay pueblos, cuando solamente se entiende la creación como una universalidad. Y bueno, el otro argumento que se tiene es que el Señor Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, ya quita el cuarto mandamiento. Entonces, ellos interpretan en el pasaje de Colosenses de que el Señor ha anulado el día de reposo, considerándolo como un acta de los decretos y de los sacrificios que el Señor clavó en la cruz del Calvario. Y bueno, esto básicamente es una interpretación parcial de una verdad histórica, porque evidentemente, hermanos, el Señor, al ser un guardador del sábado y haberlo clavado en la cruz,
como una inoperancia, como algo que ya no tendría que suceder, coloca al Señor en una incongruencia de su mensaje y de su ministerio. Y eso no podría haber manchado su sacrificio en la cruz. La cruz no pudo haber significado una incongruencia en la vida, en el quehacer y en el ministerio de Jesús, y haberlo negado en el evento de la cruz. La cruz, hermanos, viene a ser el reflejo fiel de la vida, obra y forma en que el Señor vivió la cruz del Calvario. Y como un pastor decía, alguien le decía, bueno, el cuarto mandamiento ya fue quitado, y el pastor le decía a esa persona, ¿y a dónde lo pusieron? Porque es cuando se quita algo, ¿no? Es que se coloca en otro lado. Bueno, el Señor, ¿dónde lo puso, no? Así que bueno, damos gracias a Dios porque esta observancia que nosotros tenemos del sábado es bíblica, ¿no? Creo que hay argumentos necesarios incluso para interpretar aquellos 7 textos del Nuevo Testamento que nos dan, parece ser, una connotación de que el sábado ya no está, y me parece que sí, que hay argumentos sólidos para rebatirlo. Ahora, el problema, hermanos, el problema, parece que estoy dando la conferencia del sábado, pero no, 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 lo que yo digo es, a ver, solamente por una pequeñísima introducción al tema, es que como lo vamos a ver en mucho en la literatura poética y la literatura profética, el sábado va a representar un tema muy importante. Porque como expliqué en alguna clase, el sábado en el exilio será la reflexión teológica más profunda que tenga el pueblo. Recuerden que el sábado requiere o reviste una importancia tal porque una vez que el templo ha sido destruido y, y este grupo de personas ha sido llevada cautiva al exilio, ellos ya no tienen un lugar de referencia donde encontrar a Dios, porque ellos encontraban a Dios en el templo, en Jerusalén. Ahí encontraban a Dios porque la tradición dice que ahí estaba la gloria de Jehová. Cuando no está más el templo, el pueblo necesita encontrar algo, donde encontrar a Dios, y lo encuentra en el tiempo. Lo encuentra en el tiempo. Por eso es que la redacción de los relatos creacionales se ubican más o menos para estas fechas del exilio. Y entonces los que van al exilio encuentran el tiempo de Dios, ¿no? Como un tiempo sagrado, y lo santifican, considerando que eso fue lo que Dios hizo en la antigüedad. Así que el sábado, ¿no? Históricamente, en la teología de Israel, en toda la literatura del Antiguo Testamento, lo va a ubicar no como una propiedad eh, nacionalista, sino lo va a ubicar como una propiedad universalista, ¿no? Por eso lo va a colocar en los aspectos de la creación. Bueno, cierro esto, hermano, solamente para decir que el gran desafío que tenemos ahora para el tema de la guarda del sábado no es si estamos o no interpretando correctamente la Biblia. Más bien, el gran desafío para la iglesia del siglo XXI es si estamos guardando el sábado tal y como el Señor quiere que lo guardemos. Ese es el gran desafío. Esa es como que la gran pregunta. ¿Estamos guardándolo en la libertad de Jesús o lo estamos guardando en la religiosidad de los fariseos? Y me parece que esa es la reflexión que nos debe llevar a todos a, como bien dijo el ponente, y rescato mucho eso, a reencontrar al Señor del sábado en este tiempo de recreación. Si nosotros no encontramos a Jesús en el sábado y solamente estamos esperando que baje el sol para sentirnos libres, como dijo el pastor Toto,
algo no está bien en nuestra vida. Algo no está bien en nuestra vida, ¿no? Entonces, ojalá y podamos nosotros, humanos, en la libertad del Evangelio, celebrar el día de reposo para santificarlo. Muy bien. Cierro este comentario, hermanos. Espero que haya sido de bendición quienes hayan estado, quienes no y se inscribieron. En estos días, yo creo que entre hoy y mañana estaremos enviando el link para que ustedes lo puedan ver en diferido, ¿no? Y puedan también disfrutar. Todos quieran volver a verlo o quieran verlo por primera vez, puede ser. Bueno, ahora, hermanos, vamos a continuar abordando esta línea histórica, ¿ok? Esta línea histórica. ¿Con qué evento, hermanos, con qué evento histórico, principalmente, de una óptica, diríamos, más histórica que narrativa, con qué evento nosotros iniciaríamos la historia sagrada? ¿Cuál sería el evento que marcaría, hermanos, el inicio de esta gran historia, ¿no? De esta gran historia que vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy no vamos a tener diapositivas de manera adrede, no voy a hacer diapositivas, y es que hoy vamos a dialogar, vamos a charlar, vamos a concentrarnos, a hacer un repaso y a apuntalar, porque a mí me interesa que ustedes vayan tomando sentido, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso histórico y vamos a mirar, hermanos, qué verdades espirituales y morales ustedes encuentran de la historia sagrada que encontramos desde el Pentateuco hasta los libros históricos que vamos ahora, ¿ok? ¿Qué verdades encontramos? Así es que primero nos situamos en el repaso histórico, ¿ok? Vamos a situarnos nuevamente estas etapas históricas que no las tenemos que saber ya de memoria, ¿ok? Ya de memoria. ¿Con qué evento histórico, diríamos, ¿no? Podríamos identificar como el inicio de la historia sagrada. Así es que vamos, abran los micrófonos, vamos a charlar. Ahora es una clase donde todos vamos a participar. ¿Con qué evento histórico nosotros podríamos considerar que se inicia la historia sagrada? Recuerden que yo hablé cuando inicié la clase de ¿qué materia fue? ¿Esta materia de libros históricos? Sí, que les dije que era una historia, ¿no? En singular, contada a través de varias historias en plural. Pero evidentemente no inicia ahí la historia. ¿Dónde inicia? Hermano, Sí. para mí inicia desde la desobediencia de Adán y Eva, y después cuando el pueblo fue sacado de Egipto, me sitúo en el cómo es Dios con su pueblo, ¿no? En la historia vemos que Dios siempre se preocupaba por su pueblo y abría una puerta para que ellos puedan acercarse nuevamente a él. ¿Sí? Esa es mi opinión. Gracias, Betty. Gracias. Sí. Betty se adelanta a la segunda pregunta de sacar las verdades espirituales. Y ahorita retomamos el comentario de Betty. Pero como les dije, hermanos, más que la teología narrativa, diríamos, en sentido estrictamente, no sé si llamarlo histórico, pero pongámosle como histórico, ¿no? ¿Con qué iniciaría? Liti. Buen día, paz a todos. Para mí se inicia en el llamado de Abraham, cuando Dios lo llama a Abraham y le dice que salga de su tierra porque le va a dar una descendencia múltiple, ¿no? Muy una bien. gran descendencia. Muy bien, perfecto. Inicia con Abraham. A esa época, hermanos, hermanas, ¿cómo se le llama? Patriarcal. La época de los patriarcas. La época patriarcal. Muy bien. Que estaríamos hablando de los tres grandes patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y
metemos a un patriarca más, ¿no? Que se le da cierta importancia, que fue al patriarca José. ¿Ok? ¿Qué verdades encontramos allí, hermanos, hermanas? ¿Qué verdades espirituales encontramos en esa época patriarcal? No me cuenten la historia como tal, porque ya sabemos. Ahora, saquemos las verdades espirituales, las verdades morales, las verdades que pueden ser aplicadas a nuestra vida hoy como cristianos del siglo XXI, solo en la época patriarcal. Dígame una, vamos a ir sacando una por una. Dina. Hola, sí, buen día. Una de las verdades que desde el compromiso, o sea, desde que Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le prometió la fidelidad de estar siempre con él, pero Abraham y su pueblo tenían que ser obedientes y a Dios. Ok, entonces hablamos un poco de la obediencia, ¿no? De la obediencia. La obediencia de Abraham, no así un poco de Jacob, que lo que menos tuvo don Jacob fue ser obediente, todo lo contrario, ¿no? Pero hay una verdad espiritual muy importante que es acerca de la obediencia. Otra verdad espiritual que encontramos en esta época patriarcal. Para mí las bendiciones de Dios, la fidelidad de Dios, porque él cumple cada una de las promesas que él hizo desde Abraham hasta que se cumple todo, ¿no? Hasta que el pueblo es establecido en la tierra prometida. Entonces, para mí, una de las verdades es la fidelidad de Dios al cumplir las promesas. Pero aplicada a la época patriarcal, ¿dónde veríamos esa fidelidad de Dios? En la época patriarcal. Perdón, Betty, diga. Sí, la fe. Ok. Vemos la fe de Abraham. La fe de Abraham. ¿Dónde más vemos la fidelidad de Dios? Estamos solamente ubicándonos en la época patriarcal. ¿Qué más, hermanos? En que Dios mantuvo fiel lo que prometió a pesar de todo lo que cometieron cada uno de los patriarcas, que fallaron en muchas cosas. Ok, que Dios, a pesar de las falencias de los patriarcas, Dios sigue manteniendo fiel su pacto con Abraham, ¿no? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otras verdades encontramos? La misericordia de Dios hacia su pueblo, 1001 veces. ¿Pero dónde? ¿Dónde encontramos esa misericordia ubicado en esta parte patriarcal? ¿Dónde la miramos? A ver, les pongo un ejemplo. ¿Qué lección ustedes podrían encontrar cuando José le dice a sus hermanos, ustedes me enviaron acá pensándome hacer un mal? ¿Recuerdan esa frase? Pero el Señor tenía otro plan, otro propósito. ¿Qué verdad encontramos allí aplicada a nuestra vida hoy? La de salvarnos. Salvación. Ok. Yo siempre la manera de salvarnos. Ok, ¿qué más? Permiso. Muchas veces nos suceden cosas y las tomamos de una manera equivocada cuando Dios a través de ellos ya tenía un propósito de prepararnos. Muy bien, hablamos de propósitos, ¿no? Dios siempre tiene propósitos y que a veces uno pensaría que las crisis o las tormentas que uno tiene en la vida son sin sentido, pero cuando son de parte de Dios, tienen sentido. Ahora, busquen otro ejemplo en la época patriarcal que nos permita a nosotros sacar una lección espiritual. Ale dice en el cumplimiento del pacto en el Sinaí a los 40 años en el desierto, sí, solo que esa es una época ya posterior a los patriarcas. Ya es la época básicamente del desierto. Antes de ir allá, antes de llegar a ese punto donde Ale quiere llegar, sigamos en la época patriarcal.
Para mí la soberanía de Dios a través de lo que Él elige, de lo que Él decide, a quién Él decide, por así decirlo, bendecir y a quién no, de alguna manera, ¿no? Para hacerlo más comprensible. La soberanía de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Dijimos en clase, tiene un nombre. La teología de la elección. La teología de la elección, ¿ok? La teología de la elección. ¿Y cómo hoy lo podríamos entender, hermanos? ¿Cómo podríamos entender? ¿Qué ejemplo podríamos dar ahora de esta teología de la elección, de la soberanía de Dios? A mí puede ser desde que, por ejemplo, alguien es nombrado un líder en la iglesia, alguien que tiene, por así decirlo, para hacer como la diferencia nada más, como bendiciones especiales, ¿no? Yo decía en esa clase justamente que muchas veces vemos que a nuestro alrededor hay gente que es bendecida en sobremanera, ¿no? Y que uno a veces puede llegar a pensar, ¿y por qué a él sí, por qué a mí no? ¿No? Entonces, para mí va desde la gente que Dios decide bendecir de alguna manera especial y el llamado que hace también a sus siervos, a quienes deciden ser líderes de la iglesia hoy en día, porque no todos somos llamados a eso, ¿no? Y creo que también Dios, su Espíritu Santo está solamente como, no solamente, pero sí como que algunos tenemos la facilidad, algunos no la tenemos, algunos tenemos el don, como dicen, algunos no, y para mí en ese sentido creo que Dios obra, ¿no? Dios es el que dice, bueno, quiero que esta persona, si se deja guiar por mí, si deja que mi Espíritu Santo le guíe, le ayude a crecer y a madurar, puede ser, ¿no? Y si no, bueno, esa también en nosotros, pero creo que para mí ahora en día sería algo así. Ok, ok. Y pensando lo que dice Bere, le pregunto al resto del grupo, ¿ustedes algún día se han sentido sometidos a esta teología de la elección? ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia donde se han sentido que Dios los ha elegido a ustedes? ¿O tal vez han tenido alguna experiencia donde han sentido que Dios ha elegido a otros por encima de ustedes? ¿No? Eso es una riqueza espiritual muy, muy grande que encontramos en los libros del Pentateuco en esta época patriarcal, ¿no? Y cierro esta época diciendo lo siguiente: ¿qué verdad espiritual encuentran ustedes ahora cuando Abraham le dice, cuando Isaac le dice a su hijo, cuando Isaac le dice a Abraham, papá, aquí llevamos todo, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, ¿no? Pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué le responde Abraham a su hijo? Dios proveerá. Ok. ¿Qué verdad encontramos aquí? Hermana Rosalba, ¿qué verdad encontramos? ¿Qué verdad encuentra en esta frase? Dios proveerá. Pues hermano, como aprendimos, Dios no pide vidas humanas. Entonces, lo que Dios estaba viendo allí en Abraham era su obediencia a Dios en lo que él le dijo. Entonces, pues, esa verdad, digo yo, la obediencia de Abraham a lo que Dios le dice, a pesar de que era su único hijo, pero dice, bueno, Dios proveerá, y es cuando ahí Dios provee, pues, para el sacrificio. La expresión Dios proveerá da un sentido de nada falta, ¿no? Nada falta. Respaldo, seguridad. Ustedes, claro, seguridad. Ustedes saben. Confianza. Claro. Confianza también agrego. Confianza, seguridad. Tranquilidad. Misiones que nada faltarán, nada falta. Plenitud. Bueno, este es uno de los nombres de Dios. Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el que provee, ¿no? El que provee. Qué interesante es esto, hermanos, descubrir
el nombre de Dios. Cuando ustedes hablan con Dios y ustedes pronuncian este nombre, Jehová Jireh, si ustedes en sus oraciones exaltan a Jehová Jireh, le están diciendo que confían en su provisión, en su provisión. Ojalá tengamos algún día una clase de los nombres de Dios, porque es lindo, hermanos, que ustedes cuando oren, todos oramos a la manera de Jesús. Jesús le llama a su papá, a su papá padre, diríamos, ¿no? Le llama a Dios papá. Entonces nosotros siempre nos referimos a Dios como padre, ¿no? Papá. Pero es una riqueza espiritual cuando nosotros pronunciamos los otros nombres del Señor y le decimos Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Adonai, ¿no? Jehová El Shaddai, Eloham, en fin, hay muchos nombres con los que uno puede referirse a Dios, porque cada uno de ellos tiene un gran significado. Así que hoy decirle en nuestra oración, Jehová Jireh, bendigo tu nombre y confío en ti, estamos diciéndole que estamos diciendo que estamos adorando a un Dios que provee, a un Dios que nada falta, a un Dios que nos da plenitud, que nos da seguridad, ¿no? Entonces, esa es una riqueza muy, muy rica, hermanos, que encontramos en los libros de la época patriarcal. Ahora, situémonos en la época del desierto, empezando desde el Éxodo hasta las llanuras de Moab. ¿Ok? ¿Qué verdades espirituales encontramos allí? Busquen un ejemplo que les permita a ustedes ilustrar esa verdad. Tenemos un periodo muy grande desde el Éxodo, desde que Israel es esclavo, hasta que se hacen parada a un lado del río Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Traten de buscar, traten de sacar lo más que puedan de lecciones espirituales. ¿Qué lecciones espirituales encontramos en esta época? ¿Sí, Liti? Una de ellas es la compañía de Dios que hacía con ellos en el desierto, ¿no? Y nosotros también sentimos la compañía de Dios, ¿no? Y esa es una lección maravillosísima. Recuerden que les dije que es el Dios que no se queda en la montaña, ¿no? No se queda en la montaña donde se da su pacto, sus mandamientos, sino que es un Dios que baja de la montaña y acompaña a su pueblo en el peregrinaje a través del símbolo del arca de la alianza, del arca del pacto. Qué linda enseñanza es esa, hermanos. Dios sigue acompañando a su pueblo, ¿no? ¿Dónde es la expresión más grande, hermanos, que encontramos en la historia del Dios peregrino acompañando a su pueblo? ¿Dónde le encontramos la expresión más grande? En el cruce del mar. No. La expresión más grande que nosotros encontramos del Dios peregrino que desea acompañar a su pueblo. Esa es una, cuando Dios los acompaña en el cruce del mar, cuando baja de la montaña, etcétera. Pero ¿cuál es la expresión más grande del Dios peregrino que se hace presente acompañando a su pueblo? Bueno, yo pensaría que cuando aparece la nube en el día y en la noche la columna de fuego, ahí la presencia de Dios está permanente. Ahí está permanente, pero no es la máxima expresión. ¿Cuál es la máxima? Porque finalmente la nube terminó, la columna de fuego terminó. Jesús.
Claro, hermanos, la encarnación. La encarnación. En la encarnación, Dios baja, ¿no? También de los lugares celestiales en la persona de Jesús para tomar forma humana y acompañarnos. Esa es la máxima expresión del Dios que quiere acompañar a su pueblo, porque Dios pudo haber salvado a su pueblo, hermanos, enviando, no sé, con otra criatura o mandando a 1,000,000 de ángeles o qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero Él no lo hace a través de la encarnación. Y entonces ahora Cristo nos acompaña a su iglesia a través de su Espíritu. ¿Qué otra verdad encontramos en el Antiguo Testamento? Mi hermana Dina creo que tenía la palabra, quería opinar. ¿Qué otra? Estamos ahora ubicados en el contexto de el éxodo hasta las llanuras de Moab. Bueno, yo me quedo pensando en el momento que el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón por detrás. La desesperación que tenía, y Dios tenía la solución. Y actualizándolo a nuestra aplicación, muchas veces vemos el ejército de Faraón y el Mar Rojo enfrente y nos olvidamos de que Dios tiene la provisión y la salida para cada momento. Qué interesante esta observación de Dina, pero ahora déjenme plantearlo desde la otra cara, ¿no? Porque es cierto lo que dice Dina, ¿no? Dios tenía ya un plan, o sea, tenía un plan. A veces nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene un plan. Pero ¿saben cuál es la verdad que yo rescato más profundamente de este hecho puntual que Dina ha planteado? Es que la actitud del pueblo fue mala. Cuando ellos ven que Faraón viene y del otro lado tienen el mar, ellos no confían en Dios, se desesperan y empiezan a decir, a eso nos trajiste, a ser aplastados, a ser destruidos, a ser muertos. Fíjense que la actitud del pueblo a veces sigue siendo nuestra actitud ante Dios. El ser humano tiene muy malas actitudes ante Dios. Tenemos malas actitudes. Y una mala actitud no nos deja ver con claridad el propósito de Dios. Y hoy muchos cristianos tenemos malas actitudes con Dios cuando nos enfrentamos a situaciones donde parece ser que estamos en un callejón sin salida. Tenemos una mala actitud, nos enojamos con Dios, le retamos, lo abandonamos, nos hacemos a un lado, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con los hermanos, nos enojamos con todo el mundo, culpamos a medio mundo, pero no nos damos cuenta que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Fíjense qué interesante, la actitud del pueblo fue fea durante todo el tiempo, interesante lección espiritual. ¿Alguna más, hermanos? Bueno, justamente yo iba a insistir en la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel desde el principio y lo seguirá haciendo por la eternidad. Y justamente iba a eso, a que aun cuando el pueblo fue retobado y fue malo en muchos aspectos de abandonar a Dios, de hacerse otros dioses, de serle infiel y de tantas cosas, Dios siguió estando con ellos. Y lo mismo nos pasa ahora. Muchas veces nosotros desviamos el camino, nos equivocamos, decidimos serle infiel a Dios y Él sigue estando ahí. Él una vez que hizo el pacto, él nunca lo ha roto, Él nunca se ha olvidado, nunca nos ha dejado, aun cuando nosotros hemos decidido hacerlo. Y yo creo que eso es algo para mí que en lo particular a mí me ha marcado desde que yo hice conciencia de esa reflexión en esa parte de mi vida y creo que ha pasado siempre. Dios ha sido fiel, aunque nosotros le hemos dado la espalda muchas veces. Y eso nos ubica entonces en lo que dice Bere y lo que dice Ale, en lo que sucedió en el pacto de la alianza, ¿no? Dios quería que nosotros, que Israel fuera su especial tesoro. Israel dijo sí, pero a las pocas horas lo engañó, le fue infiel. Esto, hermanos, nos coloca a nosotros en que
el ser humano por naturaleza ha sido infiel en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Y Dios sigue manteniéndose fiel. Por eso lo que dijo Pablo en Timoteo. Si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede cambiar. Él es uno. Y me parece, hermanos, que la infidelidad espiritual, religiosa de otros dioses nos coloca en el umbral de pensar y decir, Señor, ¿qué tan infiel estoy siendo yo siguiendo a dioses ajenos? ¿Qué dioses me he levantado? Porque ahora vamos a la siguiente etapa. Ya estamos ahora en la etapa de después del cruce del del río Jordán, perdón, hasta la monarquía. Estamos hablando del periodo de la conquista de la tierra prometida, la época de los jueces, hasta los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. ¿Qué verdades espirituales usted encuentra aquí? Para mí, un Dios de orden. Él siempre ha buscado que todo se haga conforme es lo mejor para nosotros, conforme a su voluntad, porque Él siempre quiere lo bueno. Él siempre ha dado instrucciones en todo, siempre ha sido minucioso, detallista y ha dicho cómo quiere que se hagan las cosas, ¿no? Y creo que todo eso siempre sumaría para bien o suma para bien. Para mí eso es algo que rescato de esa parte, que siempre quiso instruir a su pueblo, ¿no? De cómo tendría que hacer para no pecar, para no caer, para no ser como los demás pueblos, para que siguiera siendo ese especial tesoro que él quería, ¿no? Para que no se perdieran. Okay. Para mí es algo muy importante que él siempre ha dicho cómo quiere que se hagan las cosas o cómo sería lo mejor para hacer para beneficio de nosotros. Gracias, muy bien, un Dios de orden. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otras verdades espirituales encontramos en esta época? La época de la conquista, la época de los jueces, hermano Pedrito. Hermano, yo pienso que primeramente el Señor en su misericordia apartó a estos varones para mostrar él el poder primero que todo. Y desafortunadamente, pues, ¿cómo le digo yo? Ese poder que de pronto fue puesto en Saúl, él no lo valoró, quizás no se dio cuenta que era lo que tenía que hacer y en su desobediencia, como dicen los hermanos, y en su falta de seguridad, en confiar en el Dios que lo iba a sacar a ser un hombre victorioso, dejó pues de que esa parte y se perdió, ¿no? Sí, se perdió en su vanidad, se perdió en querer hacer prácticamente lo que le parecía, como hablaba el hermano de los jueces, ¿no? Y hizo lo que le parecía y nunca dejó, decir, no dejó que Dios obrara en su vida y claro, vino consecuencias duras para el pueblo, ¿no? Afortunadamente, pues ya después vino David, que fue el que el Señor eligió por medio del profeta para que fuera el que de pronto tratara de como de arreglar este problema que traía el pueblo desde enraizado ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que el Señor me enseña a mí, ¿no? Porque yo vengo de quizás de ese tipo de situación donde mi vida también fue un desorden y hacía lo que me parecía y lo que yo veía que estaba como que bien, pero no, él obró en mi vida a través de las enseñanzas de la palabra y la escritura y hizo que vaya caminando, pues me falta, claro, sí, pero ahí vamos, hermano, con el deseo de
de agradar al Señor, ¿no? Con todas estas enseñanzas que estamos recibiendo. Yo creo que es lo mismo que el pueblo de Israel recibió enseñanza, porque diría que desde el principio el Señor dice que él quería ordenar esta tierra, ¿no? Porque desde el principio vio que había un desorden total y quiso ordenar este pueblo, quiso ordenar esta tierra, quiso mostrar su poder, su misericordia en ellos, ¿no? Y depositó en ellos prácticamente la confianza en estos varones, pero como siempre, ¿no? Siempre tenemos un lado como complicado que no dejamos que Él obre en nuestras vidas. Pues para mí, pienso que es algo que me enseña que debo confiar más en el Señor y obedecer. Gracias, Pedrito. Muy bien. Rescato lo que usted dice, ¿no? En el caso de Saúl, empezó bien y terminó mal, ¿no? O sea, se quiso poner a un rey para que Israel no terminase haciendo lo que bien se le antojaba, y Saúl terminó haciéndolo a su forma, a su manera, ¿no? Terminó desobedeciendo, terminó tomando atribuciones que no le correspondían. Y esta es una verdad muy interesante, hermanos. Es una verdad en el cual, como dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El que esté firme, mire que no caiga. Y como dicen en mi tierra, estamos en la casa del jabonero, el que no cae, resbala, y si no, lo empujan. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que nosotros tenemos que cuidarnos también. Porque puede ser que nos pase lo de Saúl, que empecemos bien, pero que nos perdamos en el camino y terminemos haciendo mal. Esa es una gran enseñanza. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les hago este ejercicio, hermanos? Primero, porque acercarnos al texto bíblico debe traernos esta bendición de encontrar las verdades que subyacen en él. Si nosotros no somos capaces de entresacar en medio de estas historias en plural aquellas verdades que nos comprometen, que nos ayudan, que nos desafían a vivir en Cristo, entonces estamos leyendo una historia muy linda, sí, muy poderosa también, pero que no tendrá ningún efecto para con nosotros. Este ejercicio que acabo de hacerles, hermanos, ya les da, con estas ideas que ustedes largaron de estas épocas, ¿no? La época patriarcal, la época del desierto, la época de la conquista, ya de la monarquía, y lo que podríamos sacar posteriormente, ustedes ya tienen suficientes temas para predicar. Y predicar del Antiguo Testamento, que a veces ese es uno de los graves problemas que tenemos los cristianos. No nos gusta el Antiguo Testamento porque no lo entendemos, porque es mucho, pues son muchos libros, porque, en fin, un montón de cosas. Pero hoy, hermanos, necesitamos recuperar estos valores, estas grandes verdades, ¿no? Que evidentemente se complementan a la luz del Evangelio en el Nuevo Testamento, pero que tienen su génesis, tienen su origen, tienen su raíz en estas historias del Antiguo Testamento. Entonces, ¿a qué los quiero motivar, hermanos? Los quiero motivar a que ustedes se acerquen a esta literatura, pero siempre pensando en sacar, en interpretar, en valorar cuáles son aquellas verdades absolutas que nosotros hoy podríamos compartir. Mire, tenemos un gran sermón si desarrollamos la idea del Jehová Jireh. Tenemos un gran sermón allí, hermanos, que hoy tanto nos hace falta, ¿no? Tenemos un gran sermón en la actitud del pueblo de Israel cuando los ejércitos del faraón venían tras ellos. Hay un gran sermón ahí que la iglesia necesita escuchar, de que a veces nosotros tenemos malas actitudes para con Dios, malas actitudes, ¿no? Tenemos un gran sermón
allí en el sentido de la fidelidad de la que hablaba Bere, ¿no? O sea, cómo Dios se ha mantenido fiel. Tenemos un gran sermón, hermanos, poniendo el título del lema de los jueces, ¿no? Si usted no quiere quemarse la cabeza pensando qué título poner, bueno, elija ese. Y cada uno hacía lo que se le parecía. Tenemos un gran sermón ahí para predicar y decir, hermanos, parece que estamos viviendo la época de los jueces. Cada uno quiere hacer lo que bien se le place. Cuando nosotros, como los jueces, tendríamos que saber que Dios era el que gobernaba al pueblo. Hermanos, tenemos grandes sermones, tenemos grandes enseñanzas. Los que son maestros los que son maestros consagrados tienen mucha tela de dónde cortar para enseñar a los nuevos discípulos, a los nuevos convertidos. Los que nos dedicamos a la predicación, bueno, metámosle ahí esos temas, traigámoslos a la luz, ¿no? Las vocaciones de Moisés, por ejemplo, las crisis que él tuvo para hablar sobre el llamado, una clase de liderazgo. Tranquilamente pueden hablar sobre la experiencia de Moisés. Cuando ustedes se junten con sus líderes, ya sean mujeres, jóvenes, hombres, donde ustedes tengan su punto de influencia, traigan esa clase de cuando Dios lo mandó y Moisés le dijo 5 grandes objeciones. Y en las 5 Dios se las contestó una tras otra. Tenemos un gran material, hermanos, un gran material. No, por favor, les suplico, por favor, que traten de cambiar sus formas y aventúrense a abrirse a nuevos espacios, a nuevas maneras, a nuevas formas de compartir la palabra de Dios. No solo tenemos que conocerla, tenemos que vivirla y tenemos que predicarla. ¿Okay? Entonces, por eso hice este ejercicio que me parece muy interesante a estas alturas de la cursada, para que no veamos la historia como algo árido, como algo aburrido, no, sino con poder, con autoridad. ¿Ok? Bueno, sí, hermana Dina, adelante. Sí, es verdad, el Antiguo Testamento nos da mucha tela para cortar, pero también me ha dejado mucho para mi aplicación personal. Nunca lo había leído así de forma corrida los libros, pero me ha dejado una enseñanza para mi aplicación, la verdad que fue de mucha bendición. Sí, sí, Dina, y la verdad que creo que todos los de la clase lo compartimos, o sea, nos ha llegado a nosotros, ¿no? Ver un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos acerca de lo que sucedió en el Éxodo, que lo vimos a través de los 4 grandes actores de la historia. Vimos la historia desde la óptica del pueblo, desde la óptica de Faraón, desde la óptica de Moisés y desde la óptica de Dios, ¿no? Está bien, no está dentro de la línea histórica, pero en la teología narrativa vimos, por ejemplo, que todos tenemos un Caín dentro de nosotros. Ahí hay un gran sermón. Espero algún día escuchar de alguno de ustedes. Todos tenemos un Caín dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, como dijo mi hermana Dina, o sea, nos toca a nosotros, pero después lo compartimos. Bueno, entonces, por favor, hermanos, no pierdan de vista esta oportunidad que la palabra de Dios nos da para sacar, incluso lectura divina tiene un montón, o sea, tiene un montón para hacer lectura divina el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Sí, Liti? No, quería agregar que en Samuel ahí también vemos que es a través de un llamado, ¿no? Para servir a Dios, ¿no? Claro, y que tenemos ahí un gran sermón también. Cómo Dios lo llama, o sea, Dios llama a Samuel. Yo este sermón lo he usado mucho, esta historia he usado mucho para hacer sermón. Y la reflexión que hago en esta historia es que como Samuel, muchos estamos cerca de las cosas de Dios, pero no conocemos a Dios. Porque Samuel, toda su vida, póngale 10 años,
estuvo en el templo, servía el templo, estaba cerca del arca, entraba en los lugares santos, estaba en el momento de las oraciones, de la liturgia, todos. Samuel estuvo pegado día y noche en las cosas de Dios, pero no conocía a Dios, porque cuando Dios le habla, él no reconoce que es Dios. Y eso es un gran sermón para nosotros hoy, ¿no? Estamos muy pegados a las cosas de Dios, vamos a la iglesia, damos nuestro diezmo, a la puesta del sol ya no compramos nada, ¿no? Apagamos el televisor. Gracias a Dios hoy las novelas en México ya no terminan en viernes, terminan ahora en domingo, seguramente porque los sabatistas hicimos manifestación, piquete ahí para que terminaran en domingo, ¿no? Ayunamos, hacemos buenas obras, somos buenitos, pero no conocemos a Dios. Esa es una gran lección que encontramos en la historia del Antiguo Testamento en la vida de Samuel. Así que gracias, Liti, por compartir. Sí, Marisa, adelante. Buenos días, tengo un ratito libre ahora. Sí, justo hoy de mañana leía en Samuel 13, donde Saúl no esperó porque Dios le había dicho. Y usted sabe que me llamó la atención porque nunca había leído, en realidad voy leyendo hacia la par ahora en el Antiguo Testamento, a medida que usted va enseñando, va explicando, porque me costaba mucho entender. Pero justo esa parte hoy me llamó la atención de no esperar los tiempos de Dios, y como que lo traje a mi vida, que muchas veces nos pasa eso, nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Y yo digo, y bueno, y ahí tuvo la consecuencia, ¿no? Bueno, ese era mi aporte. Gracias, linda enseñanza. O sea, eso le pasó a Saúl. Saúl ya tenía el ejército encima, la gente se estaba yendo, estaba desertando, ¿no? Samuel no venía, el tipo dice, ¿qué hago? Y finalmente toma atribuciones que no le corresponden, ¿no? Y toma acciones sacerdotales que no le corresponden, ¿no? Y eso fue castigado por el Señor. Y es cierto, hermanos, a veces de desesperados nosotros, a veces queriendo ayudarle a Dios, terminamos metiendo la pata. Y terminamos más enliados que otra cosa. Ese es un gran sermón. Ese es un gran tema para traer a la iglesia, ¿no? Incluso para los jóvenes también. Me parece un tema muy bueno para los jóvenes. Jóvenes, no se desesperen, no quieran adelantar las cosas. Esperen su tiempo, esperen las formas de Dios. Es un buen sermón, me parece, o una buena charla, un buen taller, no sé, lo que quieran hacer. Lo que quiero decirles, hermanos, es que esto que hoy vivió Marisa y que todos vivimos cuando leemos un texto y dices, a la pucha, che, esto no lo había visto nunca, ¿no? Pero lo descubrís, y eso es lo lindo, o sea, lo descubrís con tanta pasión, con tanta hambre, que dices, wow. Y ahora lo que tenemos que hacer es compartirlo. Compártalo en sus grupos pequeños, compártalo con sus líderes, armen un sermón, etcétera. Hagan que el mensaje del Antiguo Testamento sea fresco, sea actual, sea vibrante, sea apasionante, sea lleno de verdad, de esperanza. A veces va a doler, porque si alguien trae un sermón sobre el libro de los jueces, nos va a doler a muchos hermanos de la iglesia que nos digan que somos reidólatras, que somos reinteresados, que solamente clamamos a Dios cuando el agua la tenemos hasta aquí arriba. Nos va a doler seguro, pero es la verdad. ¿Qué va a hacer? No. Si Dios no lo ocultó en su palabra, pues tampoco lo vamos a poder ocultar nosotros. Bueno. Este ejercicio fue adrede, a manera de que no nos vayamos, porque yo puedo seguir, hermanos, puedo seguir, terminar toda mi cursada, pero no es la intención llenarlos de conocimiento, sino más bien es sacudir sus conciencias o nuestras conciencias, de tal manera que cada vez que nos acerquemos al Antiguo Testamento, ahora lo veamos desde una nueva perspectiva. ¿Qué me quiere decir a mí el Señor con esto? ¿Qué estoy aprendiendo con esto? ¿En qué momento de la historia está situado este texto?
cuál era el contexto que tenía este texto que estoy leyendo, qué estaba viviendo el que está escribiendo esto. En fin, aparte de hacer lectura divina, hacemos lo que les dije a ustedes que era la lectura et labora o la lectura laborante, que es ya cuando uno hace un trabajo de investigación, de análisis, de exégesis. Cuando vos miras una historia, ¿no? Y supongamos la historia que nos contó Marisa. Bueno, haces lectura divina primero. La respirás y decís, che, eso pasa en mi vida. O sea, a veces soy re desesperado, ¿no? A veces quiero hacer cosas para Dios y termino metiendo la pata. Bueno, eso es lectura divina. Ahora, lectura laborante es cuando uno dice, a ver, ¿qué dice en la otra versión? Y vas y agarras tu Biblia de estudio, ¿no? Biblia de Jerusalén, Biblia de Dios habla hoy, ves el mismo pasaje y lo lees. Mira, aquí dice de esta forma, aquí dice de otra manera. A ver, ¿qué dicen las notas al pie de página? ¿Quién escribió este texto? ¿En qué situación estaba? Eso ya es una lectura de interpretación y eso también es muy rico. Eso es muy, muy rico. ¿Okay? Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera decir algo? Creo, no sé, mi hermana Zoraida. No, perdón, hermano, como vi que tenía el micro abierto. Bueno, ¿alguien, hermanos? ¿Alguien que quiera comentar algo? No sé si pude ser claro en este ejercicio que quise hacer con ustedes, con la clase. De vez en cuando vamos a ir refrescando las grandes verdades. Si ustedes vuelven a ver sus notas, hermanos, van a encontrar muchas otras verdades que ahora se nos olvidan. Pero cuando que el pastor diga, ay, le toca predicar, ay, Señor, ¿y de qué predico? No, los repruebo si ustedes me dicen que no tienen de qué predicar. Bien, libro de Samuel. Ahora nos estamos ubicando entonces en la época de la monarquía. Dios, el gobierno de Dios ahora es sustituido por el pedido de un rey. Esta historia, hermanos, muy interesante, la encontramos en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, donde Israel está pidiendo a un rey. Dice el versículo 4, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ese fue el pedido del rey, del pueblo. Versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, nosotros vemos aquí que Dios permite, no lo quiere, pero lo permite. La monarquía, hermanos, vendrá a ser un clavo en el pueblo, un clavo. Y la tradición del libro de Samuel lo pondrá de manifiesto, porque Dios se los advertirá. Dios les anticipará qué les va a pasar a ellos si persisten en la idea de tener un rey. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz. Está hablando el Señor a Samuel. Mas protesta solemnemente contra ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos
y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismos a quedar en sus campos, sieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos o a su corte real. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con todos ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Dios, hermanos, había anticipado lo que iba a significar la monarquía. Porque esta experiencia monárquica, hermanos, era una experiencia que ya circulaba en los demás pueblos que rodeaban a Israel. Los reyes que gobernaban los pueblos tenían todas estas características. Evidentemente, en pocas palabras, Samuel le dice al pueblo: ustedes quieren un rey, tienen que pagar el costo. Y el costo es alto, muy alto. La independencia que ustedes tenían, ahora no tendrán más. La solvencia económica que ustedes tenían, ahora se verá diezmada, porque ahora van a tener que entregar tributo al rey. Tendrán que pagar los impuestos al rey para mantener a todo el ejército, para mantener a todas las personas. Las chicas tendrán que ser reclutadas para darle de comer a todo el ejército. Van a acabar con todas sus mieses, sus campos y demás. El versículo 19 dice, el 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Aún así, Dios trata de hacer un esfuerzo como diciendo, bueno, piensen un poquitito en mí. Y el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas, este es el verdadero sentido. Aquí descubrimos la intención del pueblo. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Hay una actitud, hermanos, de alejamiento de Dios, porque en la respuesta del pueblo no hay ninguna alusión hacia el Señor. La confianza estaba siendo puesta en dos ejes: en las naciones que lo rodeaban y en confiar en sus propias fuerzas. Ese fue el gran pecado de la monarquía. Y que evidentemente los libros que vamos a ver posteriormente, como todo lo que es ya la literatura del libro de los reyes, las crónicas, los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos, todo el cuerpo profético va a ir en función de la denuncia que harán hacia la monarquía. Y vamos a mirar en la siguiente clase, hermanos, lo que tiene que ver con los reyes, tanto del reino del norte como el reino del sur, que finalmente, hermanos, Dios no estuvo con su pueblo porque el pueblo nunca pensó en Dios, siempre pensó en sus propias fuerzas. Aquí es donde nace la monarquía. Y en estas condiciones es en la que se va a encerrar en el capítulo 19, van a iniciar las tradiciones del primer rey de Israel llamado Saúl. Eso entonces lo vimos la clase pasada. Vimos que hay tres grandes temas que aparecen en el libro de los reyes, ¿no? Y que tiene que ver básicamente, en primer lugar, con que el libro de los reyes va a dar una respuesta a la frase última del libro de los jueces.
Porque el libro de los jueces terminará diciendo, y en Israel no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Samuel dará una respuesta y dirá, ok, habrá un rey. Y ese rey iniciará con Saúl. Entonces, la intención principal del autor del libro de Samuel va a ser narrar el establecimiento de esta monarquía y lo va a hacer de una manera muy dramática, como lo que acabamos de leer. Y va a narrar la historia de tres personajes principales. Samuel, que iniciará con su nacimiento, que iniciará con la historia del Cana, Penina, de Ana, del profeta Elí, del sacerdote Elí, perdón. Narrará la historia de Saúl como el primer gran rey, que como dijo mi hermano Pedro, empezó bien. Miren, Saúl, hermanos, siguió una vida muy sencilla porque él venía todavía como con la inercia de la postura de los jueces, ¿no? De esta época de los jueces. La arqueología dice, hermanos, que la casa de Saúl tenía más características a ser una fortaleza que a ser un palacio. Realmente Saúl, hermanos, no tiene tanto el desplome y el derroche de poder, de prestigio y de plata como lo va a tener Salomón, por ejemplo, ¿no? Entonces, al inicio de la monarquía, las actitudes del rey serán básicamente muy sencillas, muy austeras. Va a ser básicamente más de guerra que de foto de portada de revista de moda, ¿no? Va a ser más de guerra, va a ser más aguerrido, porque Saúl va a pelear contra las naciones enemigas. Y el tercer personaje que vamos a encontrar en el libro de Samuel es la historia de estos dos grandes reyes, Saúl y David. David entrará al círculo real. Hay dos tradiciones que tenemos al respecto. La primera tradición nos dirá que David llegará a tener contacto con Saúl cuando éste mata a Goliat, ¿no? Al gigante Goliat, y Saúl lo conoce allí, le dice, vos quién sos, de qué familia sos, etcétera. Y bueno, le alaba por la hazaña que ha hecho al matar a Goliat. Y la otra tradición nos dirá que David llega al palacio real siendo el tañedor de la arpa, que cuando Saúl tenía estos brotes psicóticos de su personalidad, lo único que le calmaba, le aliviaba era David tocando el arpa. Entonces son dos tradiciones que pervivieron en el tiempo, hermanos, y que evidentemente el redactor del libro el libro de Samuel no quiso quitarlas, no las quitó, no hizo algo mejor, conservó las dos tradiciones, ¿ok? Las dos tradiciones. Entonces, ya sea que una tradición haya sido la más acercada o no, en ambas tradiciones encontramos cuál era la intención que tenía el escritor sagrado para mencionar quién era David. Bueno. Ahora. Bueno, estamos en tiempo, vamos a tomar 10 minutos de receso para después venir con el segundo libro de Samuel. En el primer libro de Samuel hemos visto estas tres grandes historias que narra, ¿no? Que tiene que ver mucho con las conquistas. Y después del receso nos vamos a situar con el segundo libro de Samuel. ¿Cuáles son las historias que encontramos en este libro, ¿no? Y que evidentemente será algo también interesante para nuestra enseñanza. Así es que bueno, vamos al receso, hermanos, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos después del receso.